Las llagas de Jesús nos han sanado. El amor infinito de Cristo sigue dándonos la salvación. Que nuestro interior esté siempre dispuesto a este verdadero regalo de amor. Sean bienvenidos a su programa, Dios nos quiere sanos. Reflexión y estudio bíblico con Fray Nelson. Iniciamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dentro de nuestros temas bíblicos específicos, estamos utilizando la palabra claves. Hemos dado algunas claves para el Antiguo Testamento, unas claves para lo sobrenatural. Vamos a dar algunas claves sobre la cruz. Yo al principio pensaba dar unas claves para lectura de los evangelios, pero quizás puede resultar más útil este tema de la cruz. Y la razón es que los evangelios mismos gravitan en torno a la cruz. Esta es una afirmación muy importante. Los evangelios tienen su centro de atención, su punto culminante, su mensaje central en el misterio de la cruz. Este es un hecho que los misioneros de otras épocas tenían tan supremamente claro, que por eso se representa a los mismos misioneros siempre portando una cruz, que debía ser al mismo tiempo el resumen de lo que iban a decir, el anuncio de lo que no habían dicho y la expresión de su propia vida y de su propio sacrificio, que en algunas ocasiones llegó hasta el martirio. El misionero está asociado a la cruz, por eso también los cruzados, las cruzadas, los cruzados son los que se han trazado la cruz, y el escudo o el vestido que ellos llevaban tenía una gran cruz, usualmente de color rojo, trazada. Esto hizo, por el continuo combate con los pueblos del Islam, esto hizo que la cruz se convirtiera en un signo más bien detestable para los musulmanes. Cosa que es lamentable, porque la cruz es la gran oferta del amor de Dios. Pero es evidente que si siempre que van a pelear contra mí traen la cruz, pues el sentimiento que han desarrollado muchos musulmanes hacia la cruz no es un sentimiento de gratitud, sino un sentimiento más bien de fastidio. Y hay muchos países musulmanes en los que está prohibido todo aquello que sea cruz en público, incluyendo las cruces de las iglesias. En muchísimos países musulmanes, los templos que son tolerados, porque esa es la palabra, tolerados, los templos tolerados son siempre autorizados con una condición, y es que hacia afuera no tengan el símbolo de la cruz. Curiosamente, esto muy entre paréntesis, en la mayoría de los países musulmanes hay una actitud muy positiva hacia la Virgen, hacia María. Y muchas veces es ella la que ayuda a que las relaciones interreligiosas puedan fluir un poco. Entonces la cruz es muy importante, la cruz es central dentro de nuestra fe. Pero ¿cómo leer la cruz? Por ejemplo, ¿cómo relacionar o cuál es la relación apropiada entre el ministerio de Cristo, o sea, su vida, su misión, y ese final en la cruz? ¿Qué es la cruz? ¿Es un fracaso? ¿Qué es la cruz? ¿Es un accidente? ¿La cruz es algo inesperado que le llegó a Cristo? ¿La cruz es el castigo que Él recibe por sus opciones políticas o compromiso con una clase social, la clase despreciada? ¿O la cruz es otra cosa? Eso es lo que queremos mirar en esta reflexión. La relación entre la vida de Cristo y su final.
También vamos a hablar de otro tema, que es el omitir la cruz. Dentro de una cierta teología protestante, que no es representativa del protestantismo como bloque, pero de una cierta teología que más que protestante es de las sectas protestantes entre nosotros, se presenta mucho la idea de que estar con el Señor es vivir en la prosperidad y en la bendición. El caso más típico es lo que tenemos en esta secta que se difunde por todas partes: pare de sufrir. Es una secta de origen brasilero, se ha propagado muchísimo. Me decía un sacerdote, pues hasta es normal que se propague pare de sufrir, porque muchas veces lo que la gente ha oído es sufra sin parar. Entonces, cuando oyen pare de sufrir, sienten como una especie de alivio. ¿Cuál es el lugar del sufrimiento en la vida del cristiano? Tiene que estar completamente omitido. Hay un saludo que utilizan algunos carismáticos en la Iglesia Católica, pero más fuera de la Iglesia Católica. Cuando se le pregunta a una persona: ¿tú cómo estás? Bueno, ¿y qué? ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? En victoria. Es un modo de expresar la convicción de que el cristiano una y otra vez experimenta la fortaleza de Dios, experimenta la fuerza y la alegría de Dios, y experimenta la bendición de Dios sobre todo. A veces los protestantes cuentan su testimonio en términos de un cambio total, un cambio del pecado hacia la gracia, pero también un cambio de la pobreza a la riqueza. Antes nada me salía bien, antes nada funcionaba, yo andaba enfermo, es más, era feo. Pero ahora me convertí y ya ven, me puse bonito, tengo una casa magnífica, antes tenía una esposa que no funcionaba para nada, ahora tengo esta hermosa mujer. Entonces presentan allá a la esposa, o sea, Dios les mejoró todo: la salud, el carro, la casa y la esposa. Quedaron completos. ¿Cuál es la relación entre el mensaje de la cruz y la vida cristiana? Que va relacionado con lo tercero que vamos a mencionar, y es esa expresión mi cruz. Creo que es la expresión más mal utilizada en el pueblo católico. Tengo un esposo borracho, esa será mi cruz, dice alguna persona. Otros religiosos dicen: la vida comunitaria es la máxima penitencia. En cierto monasterio se murió un monje que además era sacerdote. Se murió este monje y entonces comentó el abad: bueno, ya descansó en paz y nosotros también. ¿Qué es la cruz? ¿A qué se le puede llamar uno mi cruz? Jesús dice: el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. ¿Qué queremos decir con la cruz? ¿Cómo leer ese misterio de la cruz? Entonces, lo primero que tenemos que destacar es que la cruz tiene un lugar central dentro del Evangelio. La razón por la que comentamos de este tema en una serie sobre la lectura creyente de la Biblia es porque la cruz, podemos decir que es la esencia misma del mensaje del Evangelio, lo sucedido en la cruz. Por supuesto, y esta es la aclaración fundamental, por supuesto, siempre hablamos de la cruz como puerta al misterio de la Pascua. Nunca hablamos aquí de la cruz como una especie de absoluto. Es decir, el sufrir por sufrir será absurdo en el futuro como lo ha sido en el pasado. No, nosotros no podemos decir que el sufrir, llegando solo hasta ahí, hasta sufrir, es la esencia del cristianismo. No podemos decir eso. Lo que sí podemos decir es que el sufrir
como unión con el misterio de la Pascua del Señor, es constitutivo de nuestra fe cristiana. Esto, entre otras cosas, nos enseña qué son los evangelios. Porque entonces queda claro que los evangelios no son libros de autoayuda, no son meditaciones edificantes, no son la biografía de Jesucristo, no son manuales de filosofía, no son textos de literatura. En algo se parecen a cada una de esas cosas, pero los evangelios no son ninguna de ellas. Solamente cuando se descubre que la cruz es el desenlace de la vida del Señor y por consiguiente es el desenlace del evangelio, solamente así se entiende qué es el evangelio. Por eso, por la cruz, singularmente por el misterio de la cruz, Cristo es incomparable, no se puede comparar con ningún otro líder religioso, ninguno. Refiriéndome, por supuesto, a los fundadores de religiones o cultos, de cultos o religiones, quiero decir. La cruz es el desenlace propio del evangelio. ¿Qué queremos decir con eso? Queremos decir que la buena nueva que anunció Cristo y la llegada del reino de Dios y el significado de los milagros que hizo el Señor y el significado de sus exorcismos y la cátedra en donde está más clara su palabra es la cruz. Es decir, que la cruz es el desde dónde para comprender todo lo demás. Miremos algunos ejemplos. Tomemos el caso de los milagros. ¿Qué valor hay que atribuir a los milagros de Cristo? No vamos a repetir aquí lo que acabamos de explicar sobre lo sobrenatural. O sea, ya sabemos que Cristo hizo milagros, ya eso está claro. Sabiendo eso, la pregunta es, ¿qué valor tienen esos milagros dentro del conjunto de la vida de Cristo? Uno podría decir, bueno, los milagros son manifestaciones de poder, como para que la gente crea en Él. Se podría decir eso. Pero queda un problema. Si los milagros eran para que la gente creyera en Él, ¿por qué Jesús deja de hacer milagros en un cierto momento? Fíjate que cuando Él llega a Jerusalén, ya no hace milagros. Este es un hecho muy importante y no se puede pasar por encima de Él. Jesús deja de hacer milagros. Que yo me acuerde, el único milagro que Jesús hace en Jerusalén, lo hace en el huerto de Getsemaní cuando pega la oreja que había sido cortada por el apóstol Pedro. Jesús no hace milagros en Jerusalén. Si los milagros eran simplemente despertadores de la fe, ¿por qué dejó de hacer milagros? Entonces metámonos un poquito en ese ámbito de la cruz, entremos un poquito en el misterio de la cruz y empezamos a entender qué es lo que sucede con los milagros. Efectivamente, los milagros potencialmente despiertan la fe, potencialmente, pero no siempre. Y de hecho, hay un momento, hay un pasaje del Evangelio en el que Jesús se queja del poco efecto que han tenido sus milagros. Ay de ti, Corosaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti, hace tiempo se hubieran convertido. Luego el papel del milagro es manifestar la cercanía de Dios para la conversión. ¿Y por qué deja Cristo de hacer milagros? Porque la gente se cura pero no se convierte. Entonces, ¿qué es lo que busca Cristo con la cruz? Con la cruz Cristo busca el testimonio de testimonios que pueda llevar realmente a conversión. Y el mismo Evangelio de San Marcos, que nos cuenta la escena de Corosaín y de Betsaida,
Ese mismo Evangelio de Marcos nos trae un dato muy interesante. Cuando muere Cristo, incluso el centurión romano dice: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Quizás esas palabras no hemos de tomarlas como una confesión de fe cristológica con toda su fuerza, pero lo que sí podemos estar seguros es que esas palabras indican un cambio profundísimo en ese hombre. Entonces la cruz leída desde los milagros, o mejor, los milagros leídos desde la cruz, nos muestran la continuidad que hay entre el ministerio de Cristo y el desenlace de la vida de Cristo. Porque sucede que en ese desenlace de la vida de Cristo, Él está buscando lo mismo que buscó con los milagros, pero ahora de otra manera, de un modo mucho más eficaz. Podemos decir que el prodigio más grande es precisamente que Dios muera en la cruz. Ese es el prodigio más grande. Si parecía un gran prodigio que un hombre tuviera vida, es mayor prodigio que Dios entregue su vida. Entonces, los milagros hay que entenderlos a la luz de la cruz. Cuando vemos que en la cruz Cristo estaba buscando lo mismo que buscaba con los milagros, pero ahora de un modo que sí consigue su resultado, entonces entendemos que los milagros hay que leerlos desde el misterio de la cruz. Cosa parecida hay que decir de las palabras, de las enseñanzas de Cristo. Cristo predicó muchas parábolas, pero cuando llega al final de la vida de Cristo encontramos esta frase en la escena de la última cena. Dice uno de los apóstoles: ahora sí que hablas claro y ya no nos hablas en parábolas. ¿Por qué deja Cristo de hacer su predicación usual, su predicación de las parábolas? ¿Por qué deja Cristo? Porque resulta que ese lenguaje que tiene también su propia función, y por eso la iglesia lo sigue proclamando, resulta que ese lenguaje tiene su límite. También tenemos una señal muy clara del desengaño de Cristo ante su predicación. ¿No entendéis esta parábola? Entonces, ¿cómo entenderéis las otras? Esa palabra la dijo Cristo. Y una vez se puso a hablarles así medio en parábola y les dijo: tengan cuidado con la levadura de los fariseos. ¿Y qué comentaron los apóstoles? Esto lo dice porque se nos olvidó traer pan. ¿Qué quiere decir eso? No le entendían, a pesar de que su lenguaje es un lenguaje profundo y un lenguaje inspirado e inspirador. No le entendían. ¿Hasta cuándo tendré que soportaros?, dice Cristo. Algo parecido a lo que había dicho con los milagros. En la cruz, Cristo predica muy poco, pero lo que quería su predicación durante su vida es lo que logra la cruz con su muerte. ¿Qué es lo que quiere la predicación? Mostrar lo que vale el reino de Dios y mostrar la presencia, la irrupción del reino de Dios. Y eso es lo que logra la cruz, exactamente eso. Porque la predicación del reino de Dios, esa predicación, no logra su objetivo. ¿Y por qué no lo logra? Porque el corazón humano se endurece. Los milagros no logran su objetivo. ¿Por qué no lo logra? Porque el corazón humano se endurece. Luego el problema está en la dureza del corazón humano. Luego hay que romper la dureza del corazón humano. Y Cristo escogió romper la dureza del corazón humano, rompiendo primero su corazón. El corazón roto de Jesucristo es el corazón que rompe nuestro corazón. Así como es principio básico en la oratoria: si quieres que yo llore, has de llorar tú primero, le dicen al que ora, al orador, quiero decir, dicen al orador. Así también, si quieres romper mi corazón, rompe primero el tuyo. Y eso fue lo que hizo Cristo. Entonces, en el gran absurdo de la cruz,
se revela el gran absurdo de nuestro pecado. La obstinación de Cristo en salvarnos revela la espantosa obstinación nuestra, rebelándonos contra un Dios que nos ha amado tanto. Entonces la cruz es el lugar de la gran enseñanza, es el lugar donde se muestra la obstinación humana, pero sobre todo es el lugar donde se muestra la obstinación divina. Obstinación humana y obstinación divina compiten en la cruz. La obstinación humana que llega hasta el extremo de herir a Dios, la obstinación divina que llega hasta el extremo de perdonar al hombre. Entonces la cruz no es un acontecimiento separado del ministerio de Cristo, sino que es la plenitud de ese mismo ministerio. Esto lo expresa el evangelista Juan con las siguientes palabras: mi alma está turbada en este momento, ¿y qué diré? Padre, apártame de esta hora. Pero si para esta hora vine, para esta hora vine. Cristo vino para ese misterio de la cruz. Eso significa que hay que tener mucho cuidado con la idea que puede volverse ideología del Jesús histórico. Porque hay gente que cree que el Jesús que nos norma a nosotros es el Jesús histórico. Como quien dice el misterio de la vida de Cristo, lo que Él dijo, lo que Él hizo mientras estaba en su ministerio público. Eso está incompleto. Todo el ministerio público de Cristo mira, apunta, tiende a la cruz. Entonces yo no puedo tomar como normativo lo que era apenas anuncio de lo que iba a llegar después. Entonces el Jesús histórico no es la norma última de la vida cristiana, y esto es muy importante decirlo porque es una de las confusiones más terribles en la teología de la liberación. La teología de la liberación cree que se puede tomar como norma de vida del cristiano al Jesús histórico, y eso en parte es cierto, en parte, pero esa no es toda la verdad, porque resulta que el Jesús histórico es apenas la señal que apunta hacia el misterio donde se consuma el amor perfecto. ¿Quiere decir que carece de valor el Jesús histórico? Claro que no. De hecho, tenemos un texto muy importante sobre el Jesús histórico. Primera carta de Juan dice: el que dice que está con Él tiene que andar de continuo como Él anduvo. Como Él anduvo quiere decir Jesús histórico. Pero como Él anduvo también quiere decir hasta donde Él llegó, porque el camino de Cristo tiene un final, y ese final es el Calvario. Entonces, el verdadero mensaje, el mensaje profundo con respecto al cristianismo, ¿cuál es? El verdadero mensaje es que para nosotros el Jesús histórico es norma y referencia, pero ese Jesús histórico no está quietecito para que le tomemos una foto. Ese Jesús histórico es dinámico, está en movimiento, y va ¿hacia dónde? Hacia la cruz. Entonces el misterio de la cruz es inseparable del misterio de Cristo, y el Jesús histórico es inseparable del misterio pascual. Yo no puedo decir que la norma para el cristiano es el Jesús histórico. No. Vamos a decirlo de esta manera, es el Jesús histórico en cuanto en movimiento hacia el misterio pascual. Es decir, en cuanto en movimiento hacia la cruz y hacia la Pascua. Con esa aclaración, ya podemos ver el error tan grave que se cometería si nosotros vamos a quedarnos con el mensaje de la prosperidad y de la bendición. El Espíritu del Señor renueva la faz de la tierra, dándonos nueva vida a nosotros también. No te vayas, estamos en tu programa Dios nos quiere sanos. Vamos a una pausa y regresamos. Olivier Radio trae para ti la cartelera arquidiocesana. Todo el mes de marzo y abril, la Comisión Arquidiocesana de Liturgia, Música y Arte Sacro te invitan al curso de Diplomado Sommelier 2014. Estos estudios están reconocidos y certificados por la Comisión Episcopal de Pastoral Litúrgica y Sommelier, con el texto base de Manual de Liturgia del CELAM. La sede para las clases será la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe en la zona Río. Infórmate al 664
607-3775, 664-607-3775. Inscríbete todo el mes de marzo y abril. Curso de Diplomado Sommelier 2014. 17 de mayo. Noche de alabanza, predicación y adoración en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, Zona Río, Nueva Catedral, iniciando a las 6 de la tarde, con el Ministerio de Música de Comunidad Koinonia. Se contará con la presencia del cantautor católico John Carlo y finalizará con el predicador colombiano Pacho Bermeo. Infórmate y reserva tus boletos al 622-8962. Koinonia Radio trajo para ti la cartelera arquidiocesana. La cartelera arquidiocesana. Koinonia Radio te invita a su gran peregrinaje a la Basílica de México. Estaremos llegando a la Ciudad de México. Visitaremos el Zócalo, el Palacio de Bellas Artes, el Museo Antropológico, pirámides de Teotihuacán, Xochimilco. Estaremos en Cholula, Puebla. Visitaremos el Zoológico de Chapultepec. Pero sobre todo, la visita a la Basílica de Guadalupe, la antigua basílica y la nueva basílica. Acompáñanos. Estará con nosotros acompañándonos el padre Israel Ángeles Gil, el padre Jeffy David, Sor Rocío Arias y su hermano Horacio Trujillo. Del 29 de julio al 4 de agosto. 6 noches, 7 días. Llámanos. Aparta tu lugar. Desde los Estados Unidos puedes llamar al 866-228-4305 y acá en Tijuana al 622-8962. Serán 6 noches, 7 días. Para apoyar a Koinonia Radio, tú puedes ser amigo Koinonia, un pilar o una columna. Entérate cómo. Llama al 622-8962 o visita nuestra página www.tjcatólico.com. Muy queridos amigos de Koinonia Radio, quiero agradecerles de corazón la generosidad con que colaboran en los desayunos en favor de Koinonia Radio. Es muy importante la colaboración de ustedes. Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante de la difusión del Evangelio a través de la radio, y esto naturalmente es un medio muy costoso. Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen, su generosidad, porque es una ayuda muy importante para poder continuar nosotros en Koinonia Radio con esta difusión del Evangelio. Mil gracias y que Dios les bendiga. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe. Una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración Koinonia, ofreciendo tus oraciones diarias a favor de la radio de la Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Nuestro Dios poderoso es. ¿Qué tan dispuestos estamos a recibir la sanación que viene del Señor? Gracias por quedarte con nosotros. Continuamos. Sería un error muy grave. No es que tengamos que quedarnos en esa caricatura del catolicismo que hacía por ahí aquel padrecito. El catolicismo no puede limitarse a sufra sin parar, que eso también fue predicado. En cierto momento se le hablaba especialmente a los pobres: resígnese, resígnese. Ya llegará el tiempo, ya en otro tiempo, entonces allá en la eternidad, y mientras tanto, en el más acá, y mientras tanto en esta tierra, pues el pobre resultaba machacado por los intereses y por el egoísmo de los astutos, de los sagaces. Entonces,
no se puede tomar como norma para el cristiano, estamos en el segundo punto, no se puede tomar como norma para el cristiano que todo sufrimiento por el hecho de ser sufrimiento ya tiene valor. No es cierto. No es cierto. No es el sufrimiento por el hecho de ser sufrimiento lo que tiene valor. Y por eso una predicación de la resignación puesta en oídos de los pobres, más hay que mirarla como un vehículo de dominación y de ideología que de otra cosa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si hay algo que es verdad, y hay algo que hay que tener en cuenta. Cuando nosotros hablamos de la bendición que se refiere, la bendición que llega, esa bendición también es señal. Claro, si yo estoy triste y hago oración y me siento feliz, o si yo estoy sin empleo, hago oración y consigo un trabajo, si mis negocios no funcionan y yo entro en una vida de oración y todo empieza a florecer, eso no es que carezca de valor, pero es solo una señal. No es que eso resuma todo el actuar de Dios y todo el plan de Dios en mi vida. Aquí hay un concepto muy hermoso que utiliza San Pablo: las arras. Se llaman arras a la anticipación de algo que se va a recibir después. Entonces hay arras en el matrimonio, hay arras en un negocio. Por ejemplo, si se va a hacer una venta de un terreno y un cliente dice: yo quiero comprar ese terreno. Y resulta que el terreno vale, por ejemplo, $50,000. Y él dice: bueno, yo lo voy a comprar, resérvemelo. Un momentico, deje algo. Esas son las arras. En algunos lugares en Colombia llaman a eso pisar el negocio. Pisar el negocio es de una porción de dinero que muestra su voluntad de compra. Una cuota que usted está dando, una cuota inicial con la cual usted está diciendo: yo quiero este negocio, yo me voy a quedar con esto. Entonces, ¿las bendiciones y la prosperidad son deseables? Sí. ¿Tener buena salud es deseable? Sí. Pero cualquier cosa que yo reciba como bendición, como prosperidad, es solamente una señal del amor infinito que Dios me tiene. Y en cuanto a señal, queda en la libertad de Dios utilizarla cuando Dios vea que tiene que utilizarla. La vida cristiana no es un seguro de vida que garantiza que entonces, como ya salí de un episodio terrible de malos negocios, entonces de ahora en adelante ya nunca más habrá un mal negocio en mi vida. Eso no es. Lo que sí podemos decir es que esas caricias, esas bondades, esas providencias de Dios que son tan hermosas, hay que recibirlas con agradecimiento, pero también sin apegarse a ellas. En esto hay tantos ejemplos que se pueden dar, pero tantos ejemplos. Mire, por ejemplo, este caso. Hablemos de una persona que se convierte. Yo recuerdo este ejemplo porque nos lo daba un sacerdote predicador de retiros espirituales para jóvenes. Él contaba que en esa casa de retiros había muchos lugares hermosos para hacer oración. Había un oratorio muy bonito, había como un manantial, como una quebrada muy linda, había un pozo. Los pozos usualmente son lugares que facilitan o que despiertan ciertos pensamientos y cierta meditación. Había un camino con árboles, o sea, tenía muchos lugares realmente bellos esa casa. Y entonces el padre decía con mucha elocuencia: en alguno de estos lugares te puede estar esperando Jesús. ¡Qué lindo! Quizás tú te pones a caminar debajo de esos árboles que forman ese camino, y en medio de lo agradable de esa escena, también sientes que Jesús está haciendo camino contigo. O quizás tú te asomas a ese manantial y el murmullo, casi el canto que lleva esa agua, te hace pensar en las muchas veces que Dios ha querido hablarte. O quizás te vas al pozo y te acuerdas del pasaje de la samaritana y le pides a Jesús que también Él te visite y que te dé el agua de la vida.
con mucha elocuencia se expresaba este padre diciendo cómo las cosas pueden convertirse en lenguaje de Dios. Hermoso. Pero luego hacía esta aclaración: si tú te encontraste con Jesús al lado del pozo, eso no significa que entonces tienes que volver otra vez a ese pozo para que Jesús te vuelva a hablar, y luego otra vez a ese pozo para volverte a encontrar con Jesús, y tengas que quedarte en ese pozo porque este es el pozo donde Jesús me habla. No, Jesús utilizó el pozo en ese retiro que tú hiciste. Y en esa ocasión tú fuiste a ese pozo y te pusiste a pensar que tú eras como la samaritana y derramaste abundantísimo llanto y le pediste a Jesús: dame, dame del agua viva, y tuviste una experiencia de mucho fervor y de mucho amor. Amén, aleluya, qué lindo eso. Pero no pretendas condicionar a Jesús a que ahora siempre te tiene que hacer la misma escena. Esa fue la caricia que te dio en esa oportunidad. En otra oportunidad no será el pozo, será un crucifijo, o será un oratorio, o será lo que sea. Dios tiene muchos caminos para manifestar su amor. Entonces lo mismo pasa con esto de la prosperidad y de la bendición. Hay veces que uno está en una situación prácticamente desesperada y encuentra como una salida tan providencial, tan hermosa, que uno dice: Dios me bendijo, Dios me ha dado esta prosperidad, al estilo casi de los protestantes. Eso está bien que te alegres de eso, pero no pretendas amarrar a Dios a la prosperidad. Otras veces Dios te puede hablar de otra manera. Hace poco estábamos enterrando a Madre Edith y todos sabemos el testimonio que ella dio, no a través de la salud, sino a través del dolor. El dolor fue un lenguaje que Dios utilizó mucho con ella, atándola, cosiéndola a la cruz. Y el dolor fue un lenguaje que ella utilizó también, porque cuando uno piensa, sobre todo ustedes que son dominicas de la Inmaculada Concepción, cuando uno piensa, en medio de su tormento la madre oró por mí, eso impacta. Ese dolor se convierte entonces en una caricia de Dios para mi vocación. Una persona crucificada en su dolor oró por mí. Yo tengo recuerdos parecidos de gente en mi comunidad. Especialmente me acuerdo de un padre por mí muy querido, el padre Campo Elías Claro se llamaba él. Era mi vecino en el convento. Estaba exactamente en la habitación del frente. Y cuántas veces yo lo oí de noche quejarse en sus dolores, pobrecillo. Y él hacía oración por el país, hacía oración por la orden dominicana. Imagínate lo que yo siento como dominico de pensar que una persona subida en el incómodo trono de la cruz oró por mí. Imagínate cómo me siento yo. Yo siento que he recibido algo como sagrado. He merecido una oración de alguien que estaba padeciendo tanto. Esa también es caricia de Dios y no tiene cara de prosperidad, no tiene cara de gran salud, sino al contrario, de dolor. Entonces, ¿en qué nos quedamos con el tema de la prosperidad y de la bendición? Que Dios en su libertad puede hacernos prósperos en algunas épocas. Que Dios en su bondad puede darnos cosas con muchísima abundancia y puede mimarnos con cosas bellísimas. Eso lo puede hacer Dios y lo hace. Pero no está obligado a hacerlo. Y lo mismo que en la historia del pozo, Dios no está obligado a manifestarse siempre a través de la prosperidad. A veces se manifiesta por otros caminos, incluyendo el camino de un dolor muy grande. Tercer y último punto, mi cruz. Partamos ante todo del texto que está en la carta a los Colosenses, en el capítulo 1, allí donde dice el apóstol San Pablo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Y recordemos ese otro pasaje de los Santos Evangelios, donde Jesús dice: el que no tome su cruz y me siga no puede ser discípulo mío. Estos pasajes y otros que pudiéramos reunir, imposible no mencionar el de San Pablo: no me avergüenzo de la cruz de Cristo, es vida y salvación para el que cree. Entonces, estos pasajes, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que la cruz no solamente es parte constitutiva del misterio de Cristo, sino que es parte constitutiva del misterio del cristiano.
el cristiano. Para nosotros la cruz no es solamente un recuerdo que queda en el pasado, es algo presente. Y hay que evitar la tentación que tienen por ahí algunos, y así lo predican, de decir: no, ya Cristo sufrió todo lo que había que sufrir. Mentira, mentira. La carta a los Colosenses dice: completo en mi carne. ¿Qué quiere decir eso? Que el sufrimiento es parte. Eso no se puede dudar, eso no se puede negar. Bueno, según eso, ¿en qué consiste el misterio de la cruz, el misterio de nuestra cruz? Pues miremos las características de la cruz de Cristo y ahí aprenderemos cuáles son las características de la cruz nuestra. La cruz supone verdadero dolor. La cruz supone verdadera renuncia. La cruz supone verdadera pérdida. Cualquier intento de presentar la cruz como aparente en el caso de Cristo o en el caso nuestro es falsa. Que el dolor de Cristo era aparente implica que el amor de Cristo era mentira. Así hablan, por ejemplo, San Ireneo de León. Si sufrió en apariencia, su amor era de apariencia y la salvación es apariencia y no estamos salvados. Esa es la lógica de San Ireneo. San Ireneo puede llamarse con razón el gran apóstol de la verdad de la encarnación. Cualquier intento de presentar la cruz como un dolor aparente o como una incomodidad que en realidad no sucede, como que parece pero no es, así no, así no. La cruz del cristiano supone verdadero dolor o verdadera pérdida o verdadera renuncia o las tres cosas al tiempo. Siempre. Pero eso no significa que toda pérdida sea cruz. Toda cruz implica o pérdida, o dolor, o abnegación. Pero eso no significa que toda abnegación sea cruz. Por ejemplo, abnegarse uno, que tocaría ponerlo entre comillas, ser abnegado y decir, bueno, hay que tolerar el pecado, eso no. El sufrimiento del pecado aceptado en sí mismo o en los demás, el sufrimiento que se sigue directamente del pecado aceptado no es cruz. De hecho, es contrario a la cruz. Eso significa que si yo no estoy haciendo lo que puedo hacer para que desaparezca la injusticia en el mundo, si yo no estoy haciendo lo que puedo hacer para que desaparezca la injusticia, y luego sufro la injusticia y digo que esa es mi cruz, mentira, así no es. Así no es. Entonces, ¿cuándo puede hablarse de cruz? Puede hablarse de cruz. Primero, ya vimos la primera característica. Tiene que darse sufrimiento, o renuncia, o abnegación, o pérdida. Tiene que darse eso. Pero, tiene que darse eso unido a otras tres cosas. Y esas tres cosas son: la primera, la lucha contra el pecado, el demonio, el mal en nosotros y en el mundo. Si yo estoy luchando contra el pecado y mi lucha contra el pecado trae sufrimiento, ese sufrimiento sí lo puedo llamar cruz. El sufrimiento que se sigue de la lucha contra el pecado, contra el mal, contra la injusticia, ese sí. Entonces, el que está luchando con una conciencia recta por mejorar las condiciones de vida de sus hermanos, porque quiere ayudar a restablecer la dignidad que tienen de hijos de Dios, y si por estar en ese camino sufre, ese sufrimiento sí puede ser llamado cruz. Pero llevamos solo la primera característica. La primera es esa, que es un sufrimiento que acompaña un proceso de lucha contra el pecado, de lucha contra la maldad, de lucha contra el demonio. Solo las vidas comprometidas en esa clase de luchas pueden hablar de que se han encontrado con la cruz. Esa es la primera característica. La segunda, ese tipo de sufrimiento es un sufrimiento que se vive, y esto es lo más importante de todo, en unión con la cruz de Cristo. Es decir,
Si yo sufro únicamente porque soy muy macho para sufrir, porque soy muy capaz de sufrir, porque mis fuerzas me dan para sufrir, o porque el sufrimiento tal vez no es tan grande, ahí el protagonista soy yo. Esa no es cruz cristiana. Es el sufrimiento en función de Cristo. Por eso dice Jesús: el que pierda su vida, pero añade esto, por mí y por el Evangelio. Entonces es el sufrimiento que quiere, primera característica ya dijimos, que quiere erradicar, que quiere arrancar la maldad, que quiere arrancar el pecado, que quiere arrancar el triunfo de Satanás. Segunda característica, el sufrimiento que se mira de cara a Cristo y en unión con Cristo y en el nombre de Cristo. Es decir, es en la unión con Él. Y precisamente de esta segunda característica brota la tercera. Es un sufrimiento en paz, sin ostentación, con gratitud y alegría. La tercera característica, en paz. La persona que sufre, pero por dentro dice: esto no es lo que yo me merezco, pero tocará. No hay más que hacer, será. Esa persona no está viviendo la cruz. ¿Cómo se sabe que alguien está viviendo la cruz? Porque es una persona que vive en la lucha contra el pecado, contra el mal, contra el demonio. Por consiguiente, contra la injusticia y los demás males. Segundo, porque es una persona que mira a Jesús, recibe el bien de la cruz de Jesús y sufre en unión con Jesús. Y tercera característica, estando unido con Jesús, su sufrimiento es en paz. Es un sufrimiento sin ostentación. Es un sufrimiento con alegría. ¿Alegría de qué? De que se está venciendo. Y es un sufrimiento con agradecimiento. Ese es el rostro de la cruz. Entonces fíjate cómo la mayor parte de las veces cuando hablamos de mi cruz, estamos casi profanando el término. No, es que usted sí es la cruz que me puso Dios. No, yo para eso, que yo estoy para eso, para ayudar a santificarlo a usted. La cruz no es simplemente sufrimiento. Incluye sufrimiento real, está claro. Porque si no hay sufrimiento, no hay cruz, obviamente. Imagínense esa cruz tan complicada, hombre, tener uno buena salud, dormir su noche completa, poder alimentarse bien, pasarla bien con los amigos, una vida terrible la que yo llevo. No. Esa vida te está engañando, esa vida no tiene cruz, esa vida por ahí no es. La vida cristiana tiene que tener cruz. Pero de aquí se deduce algo muy importante. Como esa cruz implica renuncia, implica sufrimiento, etc. Como esa cruz es unión con Cristo y como esa cruz se sufre, ya dijimos, en paz, sin ostentación, con alegría y gratitud, cabe decir que es la cruz la que me sale al encuentro. No soy yo tanto el que busca la cruz, es la cruz la que sale a mi encuentro. Y en este sentido, la cruz se recibe como una vocación y se recibe como un don. Entonces, más que decirle al Señor, quiero encontrar mi cruz, parece que es mejor decirle, muéstrame cuál es la que tú has escogido para mí y concédeme vivirla con paz, sin ostentación, con alegría y con agradecimiento. Son claves de lectura. Por eso me gozo, dice San Pablo, en medio de las privaciones, en medio de las dificultades. Segunda carta a los Corintios, me gozo en medio de las dificultades, los sufrimientos que vienen por causa del Evangelio. Esa es característica central de la cruz. Pidamos al Señor que así como este misterio está en el corazón del Evangelio, así esté también en nuestro corazón. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Continuamos nuestro camino, sanados por el perdón de Dios,
y dispongámonos a proclamar su amor que nos salva. Coinonía Media les da las gracias por su compañía y te invitamos a estar con nosotros en la próxima. Esto fue Dios nos quiere sanos. Hasta pronto. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar.